Buenos días, bienvenidos un miércoles más a la estafeta literaria y hoy estamos también visibles. Y para celebrar el cumpleaños de Jaén Plus Radio, qué mejor que tener a una autora de Jaén. Hoy tenemos con nosotros a Encarnación Villarmercado, que es escritora, ha sido docente y también es pintora, y nos hablará pues, de sus 3 obras que tiene ahora mismo en el mercado y de su carrera literaria. Encarnación, buenos días. Buenos días y muchísimas gracias y por supuesto felicidades por vuestro primer añito. Gracias, Que muchas sean gracias. muchos. Con personas como usted son con las que alimentamos el programa y es un placer tenerla aquí. Encarnación, háblenos de Por vos quito la vida, que es la última obra. Vamos a empezar por el final. Empezamos por el final. Bueno, pues Por vos quito la vida es una novela negra donde hay un asesino o asesina en serie que mata, eso lo puedo decir porque ya viene en la reseña, mata en menos de 3 meses a 3 mujeres en el campo de Gibraltar. Y lo curioso es que una vez asesinadas, le recoge el pelo en coletas, las maquilla y las pone siempre en una postura determinada con el dedo índice de la mano izquierda entre los dientes. Entonces, digamos que ese es el punto de partida al que se tienen que enfrentar pues, un inspector y un sargento y averiguar quién es y, por supuesto, el por qué. ¿Y cómo surge esa historia? ¿De algún tipo de noticia? Pues la verdad que la historia, yo lo he pensado mucho, digo, ¿cómo se me ocurrió a mí esto? A ver. Y yo creo que cuando escribes te das cuenta de las huellas que la vida ha ido dejando en ti, lo mismo que en el físico deja arrugas y eso, y canas, pues en el alma va dejando huellas. Entonces, la primera muerte violenta y muy trágica de la que yo tuve conocimiento ocurrió cuando yo tenía 8 años en el pueblo donde vivía entonces, en un pueblo de Cuenca, y tuvo como protagonistas a unos niños. Entonces, en aquella época hacíamos la comunión con 7 años y aquella fue mi primera crisis de fe, porque yo decía, ¿cómo puede ser que ese Dios que todo lo ve haya permitido algo tan horrible y tan trágico? Porque fue una muerte con fuego, ¿no? Entonces, un incendio. Entonces, yo creo que ese es el germen de esta novela. Y también va a condicionar pues una tara que tengo, que es que retengo todas las muertes habidas y por haber. Mis hijos me dicen que soy una agenda necrológica y es que es verdad, porque es que cualquier cosa, de repente lo primero que pienso, ay, fíjate cómo murió fulanito, fíjate cómo menganito, está siempre ahí. Y entonces yo creo que es el tema de las muertes trágicas, de la violencia, todo eso condiciona mucho mi literatura. ¿Las novelas anteriores también eran novela negra? No exactamente, pero sí de intriga. En la primera, El barranco de la Adelfa, sí hay un crimen de 2 niños gemelos de 10 años y que ocurre en el pueblo, en este caso yo lo llamo Santa Águeda, pero el trasunto de Santisteban del Puerto, que es el pueblo donde yo pasé desde los 10 a los 18 años, y los protagonistas tienen que descubrir quién fue el asesino porque se juzgó en el Garrote Vil, que se llamaba entonces, a un hombre que descubren que era inocente. Entonces, es indagar en el pasado para descubrir al asesino. ¿Esa novela es la que hemos comentado antes que era por entregas? Claro, esa novela me la empezaron a publicar por entregas en una revista del ayuntamiento, bueno, es de la Asociación de Amigos del Museo de Jacinto Higuera de Santisteban del Puerto. Y entonces me hicieron, era por entregas, pero con muy cuidado, con dibujos, me encantó cómo lo estaban haciendo. Pero cuando llegó la crisis, o sea, salieron solo 3 ejemplares, de manera que mi novela se quedó en el capítulo 13. Es como que tengo yo ahí mi herida, ¿no?
¿Esa novela no ha pensado en publicarla completa? Estoy viendo también, a ver, porque es que ya te digo que mi trayectoria estuvo primero marcada por la crisis esta económica del 2008, que la última entrega de la revista fue en el 2007 y ya no se hizo más, se quedó la novela coja, como digo yo. Y luego la segunda, que me la publicó el Centro de Estudios Linarenses, que es la de No me besarán sapos, pues se agotó enseguida, estaba yo contentísima, fue en 2018 y se agotó enseguida y yo pensé, digo, hostia, a lo mejor tengo una segunda edición o algo. Pues llega el COVID y ya se detuvo todo ahí y se quedó, pues la pobre mía ahí, enterradita. Es lo que tiene de malo el mundo literario, que se ve afectado siempre por factores externos. Sí. Y es una Y entonces yo digo, bueno, pues ya está, a ver si a la tercera va la vencida y ¿Está y funcionando gusta. bien esta edición, la última, de Por vos quito la Es vida? que eso es tan difícil saberlo porque, bueno, estoy contenta porque como es una editorial de Madrid, entonces es verdad que veo yo que no es lo mismo como cuando es algo muy local, ¿no? Que si te la compra la gente que tú conoces, te dice, no, me ha gustado mucho, pero siempre te quedas con la duda y dices tú, ¿me lo dirán porque me conocen o de verdad les gustará? Entonces estoy contenta porque ahora voy a saber si fuera de mi entorno la novela gusta, porque como está tan de moda todo lo que es policíaco, asesinato y eso, digo, bueno, pues ahora lo voy a saber. Y entonces, en principio, vemos que sí que se está moviendo y todo eso. Vamos Es a que ver. la verdad que novela negra, sí, yo suelo ir a algunos festivales y hay muchísimos autores, se está escribiendo muchísimo y para escoger, hay para escoger. No me besarán sapos, ¿nos puede hablar un poquito de ella? Sí, No me besarán sapos comienza con una joven que regresa a su pueblo, que vuelve a ser Santa Águeda, que es Santisteban del Puerto, porque la mujer que la ha criado, que es su abuela paterna, está agonizando. Entonces, la abuela siempre ha intentado mantenerla alejada del pueblo y ella siempre ha oído rumores que relacionaban a su abuela con la muerte de su madre y con el hecho de que su padre la abandonara a ella recién nacida. La madre muere en el parto, entonces ella la cría a su abuela. Y cuando está recogiendo todo lo que la herencia que le ha dejado la abuela, la escritura, lo que le ha explicado antes de morir, por casualidad descubre que la abuela ha robado la imagen del niño Jesús de la Virgen del Pueblo, que fue una tragedia para el pueblo porque era una de las imágenes más sagradas. Y entonces, a partir de ese momento, claro, ella tiene que descubrir por qué su abuela hizo eso. Y si es verdad, pues todos los rumores que hay que relacionan a la abuela con la muerte de su madre y con la huida de su padre. Y entonces para ella eso se convierte en una cuestión de vida o muerte, porque ella sabe que o descubre la verdad o el camino es la locura, porque no puede vivir con tanto interrogante. Bueno, tengo que decir que teníamos un pequeño guión que nos hemos saltado porque esta es la maravilla de invitar a alguien y a una persona que escribe, que se dedica al mundo literario, pues siempre es un libro abierto y hay mucha posibilidad de conversación. ¿Cuáles han sido sus influencias literarias? Me imagino por dónde tienen que ir por el tema de novela negra. Bueno, a ver, si yo escribo fundamentalmente por la persona a la que le dedico mi último libro, que es mi hermano, que falleció en la pandemia y que era escritor, él es de poesía y era un gran poeta. Entonces yo empecé escribiendo, imitándolo. Vamos, que si él le hacía un poema a Cuenca, pues yo le hacía mi poema a Cuenca. Si él hacía, entonces empecé con la poesía imitándolo, ¿no? Entonces la figura que más ha llegado a influenciar, que más me ha influenciado ha sido mi hermano. A nivel de escritores y de novela, pues es verdad que de adolescente, pues Agatha Christie, imagínatelo, o sea, que me leía como el agua los libros de Agatha Christie. Pero luego también a mí siempre me ha gustado mucho los escritores de la generación del 98. Me gustaba mucho Unamuno, me ha gustado muchísimo Baroja, Azorín. Entonces, yo creo que el tipo de novela que yo hago, que es corta, que no es
que no paso, yo no paso de las 200 y algo páginas, no sé, pero yo creo que es porque concentro la historia así, no me sale más, no es... Y creo que me influyeron mucho pues ese tipo de lectura. Luego, claro, pues esto me gusta, el realismo mágico me apasiona. Y yo qué sé, pues qué decirte, los escritores rusos, Dostoyevsky, además yo los daba en clase de literatura universal y es que disfrutaba con Tolstoy, me gusta mucho también, Flaubert, Madame Bovary, yo hacía una adaptación para que a los alumnos les gustara porque como ellos detestan tanto las lecturas largas y todo eso, yo decía, ay Dios, perdonadme los de arriba porque dirán qué está haciendo esta mujer con mis obras, pero era la manera de que ellos lo leyeran, ¿sabes? Y entonces iba haciendo adaptaciones de clásicos y entonces yo creo que todo eso pues está ahí, influye. Si me permite una pregunta un poco indiscreta, ¿lleva mucho tiempo jubilada? Llevo, pues acaba de hacer el 12 de febrero 2 años. ¿Y cómo ha visto la evolución de los estudiantes de literatura? Porque me parece algo interesante. Bueno, en este libro, en el último, la trama se desarrolla en parte en un instituto y era porque yo tenía necesidad de contar la decepción tan grande a la que llega uno que ha trabajado toda su vida en educación, que lo ha hecho de una manera absolutamente vocacional, porque a mí me ha encantado. O sea, yo muchas veces decía, es que Dios, es que a mí me pagan por pasármelo bien. Y yo he disfrutado muchísimo con mis alumnos y me han permitido eso, la pasión mía por contar historias. Unas me las inventaba y otras les contaba de autor y otras veces pues, me encantaba engañarlos con mil cosas, ¿no? Pero en los últimos tiempos los alumnos se han ido... Lo que han perdido fundamentalmente, yo creo que tiene mucho que ver el tema de los móviles y las redes sociales, es la capacidad de concentración. O sea, yo lo he comprobado porque a mi alumno, si había algo con lo que yo me lo ganaba, era, venga, vale, para el día del libro os cuento una historia de terror. Y bajábamos las persianas, lo dejaba todo oscura y entonces interpretaba y les contaba, pues, cuentos de la literatura universal de terror que les encantaba a ellos. Bueno, y en los últimos años ya cada vez te empiezan atendiendo, pero están tan acostumbrados a recibir informaciones rápidas, breves y a través de la imagen, que ellos mismos no son conscientes de que al ratillo ya no se concentran, no pueden seguir. Tiene que ser un trabajo arduo intentar hacer que estos jóvenes amen la lectura cuando una persona lo siente así y ve que no que es es como correspondida, una claro. batalla perdida. Siempre tiene que haber algún alumno que haya Hombre, dicho, sí. de verdad, le tienes más cariño porque dices, por fin alguien que de verdad le encanta la No, literatura. sí, siempre hay gente que te sigue y que le enciende esa pasión. Pero ya te digo que progresivamente eso ha ido disminuyendo. Yo hay un momento en el libro en el que digo eso, que siendo una persona enamorada de la literatura, yo prefería dar lengua. Y yo me decía, ¿cómo puede ser que a mí dar lengua, vale? La lengua me gusta, pero a mí lo que me apasiona es la literatura. Y es que yo, que ver que ellos despreciaran lo que yo amaba tanto, eso es duro. Me imagino, me imagino. Eso es duro. Encarnación, ¿cómo escoge un tema? ¿Cómo trabaja una novela? ¿Cómo escoge un tema y dice, pues voy a hablar de esto? ¿Y cómo lo trabaja? El proceso de la creación de una obra, ¿cómo la vive usted? A ver, yo me he dado cuenta que en las tres novelas, analizando, bueno, me pasa la vida explicando literatura y comentando libros y textos, ¿no? Entonces, analizando lo que yo hago, yo me doy cuenta de que mi eje siempre parte de cómo el pasado condiciona el presente en las tres novelas. Entonces, el proceso de creación siempre parte sobre todo de la infancia.
de la infancia, los primeros años, hay algo ahí que luego sobre lo que quiero escribir, es lo que te comentaba antes, ¿no? Que hay huellas que deja la vida y que crees que, bueno, no te das cuenta de que están ahí hasta que empiezas a escribir y entonces van saliendo, 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 lo mismo que salen personas a las que tú has conocido y a veces las duplicas y a veces de dos personas diferentes hace un personaje, no sé, es así. Es una forma, podríamos decir que escribir es una catarsis. Totalmente, o sea, yo estoy completamente convencida de que es una válvula de escape. Había una pregunta que me gusta mucho hacerle a los escritores, a escritoras, es que qué hay de cada uno de ellos en sus libros. Hay algunos que me dicen, no hay nada, si todo es ficción, ¿no? Yo pienso que algo tiene que haber, no podemos pasar... Yo estoy absolutamente convencida, vamos, por todo lo que he leído y por como yo, vamos, lo que yo escribo, que tú siempre partes de ti mismo, en tu manera de ser, en tu manera de pensar, lo que tú crees y lo que tú defiendes. Y lo que te preocupa, porque, por ejemplo, yo quería hablar de la enseñanza, porque me estaba preocupando mucho el derrotero que he ido tomando los últimos años. Entonces, ¿cómo voy a decir que no guarda relación con mi vida? Claro que guarda relación con mi vida. El libro de No me besarán sapos, yo le digo a mi hija, digo, María, lo voy a titular Mis muertos no quedarán en el olvido. Y dice mi hija, mamá, por Dios, que eso suena muy cani, lo de mis muertos. Digo, hostia, ¿verdad? Pues suena muy cani. Y cambia el título. Pero era porque en ese libro están mis dos abuelas, están, están muchas cosas, muchas personas que han formado parte de mi vida. En el de Por Bosquito la Vida hay un capítulo dedicado a un seminario que era lo que me contaba mi hermano y mi marido que estudiaron el seminario en aquella época, pues y todo eso queda y aparece, ya aparece. Y en el primero, a mí siempre una hermana de mi madre que murió con 12 años de una enfermedad del corazón que marcó aquello muchísimo a mi madre, pues esa tía niña, para mí tía niña porque murió con 12 años, también aparece en la novela. Entonces yo personalmente no sé si habrá escritores que puedan abstraerse totalmente de su vida, pero yo no, yo puedo asegurar que no. Y en cuanto a la ideología que se transmite, en cuanto pues, a cosas que te han cabreado en tu vida, porque tú dices, bueno, ¿cómo puede ser esto? Que yo no he soportado nunca a la gente que no cumplía con su trabajo. Es que para mí son malas personas, entonces todo eso sale. Eso va saliendo. Yo creo que es muy difícil lo que usted dice, poder abstraerse de tus ideas, de tus ideologías, de tus sentimientos a la hora de escribir. Para mí prácticamente imposible, pero bueno, hay gente que sí admite que sí, que yo lo consiguen pienso, hacer. por ejemplo, en Kafka, cuando escribe La Metamorfosis, y tú dices, vale, más irreal que el hecho que una persona se levante por la mañana y que sea una especie de escarabajo, y sin embargo tú estudias la vida de él y tú te das cuenta cómo él tiene que sacar esa impotencia tan grande que sentía y ese existencialismo que no podía con él. Y entonces lo tiene que sacar así, más irreal no puede ser, pero su vida está ahí, la figura de su padre está ahí. Entonces, no sé, habrá gente que a lo mejor tenga una imaginación tan desbordante. Yo siempre parto de granos de arena que han estado ahí y que luego voy. Es como la pintura, que usted también pinta. La fractura del pincel, las pinceladas, Sí, es además, imposible intentar moldearlas porque yo creo que en ellas están nuestra pena, nuestra alegría, todo, está todo incluido, igual cuando uno escribe. Entonces, efectivamente, muy difícil separarse de eso. yo creo que es casi imposible. Y como ha hablado antes usted de poesía, ¿cómo es Encarnación Poeta? ¿Ha publicado algo? No, que va. A ver, yo soy, pues, en ese sentido, pues, escribo poesía cuando algo me duele muchísimo. Entonces, no son muchos los poemas que tengo,
pero los que tengo son súper vitales y desgarradores, o sea que son, nunca me he planteado publicarlo. También es verdad que en ese sentido yo siempre me he visto muy a la sombra de mi hermano, porque mi hermano sí era un gran poeta. Si alguna vez va a Segura de la Sierra, el ayuntamiento, como él fue secretario allí mucho tiempo, le dedicó el soneto que él escribió al pueblo, que para mí es una preciosidad, es un soneto de verdad sublime, y lo puso en un rincón de lectura que era un proyecto del ayuntamiento, no sé si al final se realizará. Al lado de la casa de Jorge Manrique está ese soneto, y verás, es que es sublime. Entonces, ahí en poesía yo siempre me he visto más a la sombra. ¿Y en pintura qué tipo de obra le gusta pintar? Pues la verdad que estoy entre impresionismo y expresionismo. Es decir, me gusta partir de la realidad también en pintura, y además soy muy monotemática, me pasa como un poco como en las novelas. A mí me gusta mucho pintar olivos, pero tienen que ser los olivos de mi pueblo. Es que solamente me inspiran los olivos de mi pueblo, porque la tierra en Santisteban en algunas partes es muy roja, y entonces el contraste del verde oliva con el tronco, es que eso me encanta a mí pintar. Los olivos, me gusta mucho pintar iglesias también, y bueno, y el mar también. ¿Ha hecho alguna exposición? No, no he hecho exposición. También ahí no me siento muy segura, porque yo digo, madre mía, si es que hay un montón de gente que ha hecho bellas artes y todo, y ahora llego yo, y no sé, no me siento muy segura, pero me gusta mucho pintar, disfruto mucho. Es otra forma de expresión. Encarnación, ¿qué lectura recomendaría a sus lectores y a nuestros oyentes? Bueno, pues la última que he leído, que me ha encantado, se llama Crisálida, y es de un escritor granadino, Fernando Navarro, creo que es, sí, Fernando Navarro, y es brutal, brutal, a mí me encanta, de verdad que la recomiendo muchísimo. Luego, ahora la última serie que vi en Netflix, que es la del Gato Pardo, pues me creó también mucha atracción por conocer el origen he leído la novela. Y es que yo siempre vuelvo, al final siempre vuelvo a los clásicos, ¿sabes? Y bueno, ahora tengo muchas ganas de leer la que está sonando tanto, la de Euclés, que es también de Jaén, el chaval. Sí. Y entonces esa la tengo ya prevista para leerla, y ahora estoy leyendo una de Zola, la de la Tierra. ¿Lee usted mucho? ¿Tiene tiempo para leer mucho? Cuando he estado trabajando ni he tenido mucho tiempo ni para leer, ni para escribir, ni para pintar. Yo leía, escribía y pintaba sobre todo en vacaciones. Está claro, por eso he tardado tantos años en escribir lo que he escrito, ¿no? Ahora sí, ahora ya, claro, ya tengo más tiempo. ¿Está metida en algún proyecto nuevo literario o no? Estoy detrás de una... Lo que pasa es que tendría que informarme muchísimo más, tengo que documentarme mucho. Estoy detrás de continuar la novela negra con un personaje que aquí aparece, y desarrollarla en el mundo judicial. Ahí tengo que contar con mi hija para que me asesore, ella es jueza, ¿sabes? Pero tiene tan poco tiempo porque está siempre trabajando, que veremos si me hace mucho caso, pero sí me gustaría ambientarla en ese mundo. Y como nos vamos a ir ya, me gustaría que nos hiciera una reflexión sobre cuán importante es la literatura para el ser humano y cómo puede cambiar muchas cosas. A ver, precisamente ese tema lo abordo también en la última novela, y es algo que he hecho muchos años en clase. Es decir, yo siempre partía, les decía a los alumnos, bueno, ¿la literatura es útil o es inútil? Y claro, siempre, inútil, inútil, ¿para qué sirve? Y entonces, cuando terminaban de berrear y de decir que era inútil, yo les decía,
Bueno, y si es tan inútil, si es verdad, si la gente come y vive sin literatura, si es que, y si es tan inútil, yo me pregunto, voy a preguntar una cosa, ¿por qué cuando llega cualquier régimen dictatorial, me da igual de derecha, de izquierda, digo, ¿por qué a los primeros que matan es a los desgraciados de los poetas y de los literatos? ¿Por qué? Si no sirve, si es inútil, ¿por qué los matan? ¿Por qué no matan a ingenieros ni arquitectos? Matan a los escritores. Qué miedo da para lo inútiles que son, ¿no? Entonces yo creo que no se puede olvidar nunca el poder que tiene la literatura, mueve montañas. Encarnación, siento que ha sido tan breve, pero tan interesante. Está usted invitada aquí a Jaén Plus Radio las veces que quiera, por Muchísimas supuesto, para gracias. hablar de literatura, de lectura y de lo que le apetezca. Y nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo miércoles. Gracias y por favor no dejen de leer, que es muy importante.